Hola amigos de YouTube, mi nombre es Francisco Manuel Murrieta Lozada, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa y hoy vengo a hablar del tema de autómatas programables. Autómatas programables o PLCs. Su definición: es un equipo electrónico de control con un cableado interno, hardware, independiente del proceso a controlar, que se adapta a dicho proceso mediante un programa específico, que es el software, que contiene secuencias de operaciones a realizar. Esta secuencia de operaciones se define sobre señales de entrada y salida al proceso, cableadas directamente en los bornes de conexión del autómata. Estas señales de entrada pueden proceder de elementos digitales, como detectores de proximidad, o análogos, como sensores de temperatura, presiones, humedad, acidez, etc. Y las señales de salida son órdenes digitales de todo o nada, o señales analógicas en tensión o corriente que se envían a los elementos indicadores o actuadores del proceso, como lámparas, contactores, válvulas, etc. Bloques esenciales de un autómata. Un autómata programable se compone esencialmente de los siguientes bloques: unidad de memoria central o de control, denominada CPU. La unidad de control consulta el estado de entradas y recoge de la memoria de programa la secuencia de instrucciones a ejecutar, elaborando a partir de ellas las señales de salida u órdenes que se enviarán al proceso. Durante la ejecución del programa, las instrucciones son procesadas en serie una tras otra. Memorias internas. Las memorias internas son las encargadas de almacenar datos intermedios de cálculo y variables internas que no aparecen directamente sobre las salidas, así como un reflejo o imagen de los últimos estados leídos sobre las señales de entrada o enviados a las señales de salida. Memorias de programa. La memoria de programa contiene la secuencia de operaciones que deben realizarse sobre las señales de entrada para obtener las señales de salida, así como los parámetros de configuración del autómata, y por ello, si hay que introducir alguna variable sobre el sistema de control, basta generalmente con modificar el contenido de estas. Interfaces de entrada y salida. Establecen la comunicación del autómata con la planta. Para ello se conectan, por una parte, con las señales de proceso a través de los bornes previstos, y por otras con el bus interno del autómata. La interfaz se encarga de adaptar las señales que se manejan en el proceso a las utilizadas internamente por la máquina. Fuente de alimentación. Proporciona, a partir de la tensión exterior, las tensiones necesarias para el buen funcionamiento de los distintos circuitos electrónicos del sistema. En ocasiones, el autómata puede disponer de una batería conectada a un dispositivo de alimentación, lo que asegura el mantenimiento del programa o algunos datos de la memoria en caso de interrupción de la tensión exterior. Se conoce como bus interno al conjunto de líneas y conexiones que permiten la unión eléctrica entre la unidad de control, la memoria y las interfaces de entrada y salida. Un bus se compone de un conjunto de hilos o pistas utilizados para intercambiar datos u órdenes. Por ejemplo, el contenido de las celdas de memoria y las instrucciones de la unidad de control. Para minimizar el número de conexiones y dado la unidad de control que organiza el tráfico por estos hilos, solo puede comunicarse con sus periféricos de una forma secuencial, uno tras otro. El conjunto de hilos de bus es común y compartido por otros de ellos. Esta estructura exige que en todo momento pueda haber un periférico ocupado en el bus, ya que de lo contrario se mezclarían los datos enviados por varios de ellos o se recibirían en un periférico de datos que no le corresponde. Los tres buses característicos de un sistema digital. Bus de datos, por el cual tienen lugar las transferencias de datos del sistema. Bus de direcciones, a través del cual se direccionan la memoria y el resto de los periféricos. Y un bus de control, constituido por todas las conexiones destinadas a gobernar los intercambios de información. Se reunifican en el autómata en uno solo, que recibe el nombre de bus interno. El número de líneas de este bus depende de cada fabricante. Se considera también como bus de autómata
cualquier conexión entre bloques o módulos que no necesite de procesadores específicos de comunicaciones en sus extremos, como por ejemplo el cable de conexión entre el autómata y una unidad externa de expansión, que son las entradas y salidas. Unidad central de proceso. Esta nos dice que es la encargada de ejecutar el programa del usuario y activar el sistema de las entradas. Y este mismo ejecuta el programa del usuario que reside en la memoria, adquiriendo las instrucciones una a una. Esta interpreta las instrucciones contenidas en el programa almacenado en la memoria y deduce las operaciones a realizar, como anteriormente, una tras una. En el componente más completo del autómata recibe información por medio de la consola de programación, que son las instrucciones que recibe del operario, y de los módulos de entrada. Tras procesarlas y ejecutar el programa del control, envía los comandos resultantes al módulo de salidas. En su memoria se encuentra residente el programa destinado a controlar el proceso. En la CPU se alojan las memorias del sistema, por ello los dispositivos de programación se conectan directamente a la unidad central de proceso, que es el CPU. Memoria del autómata. Es la memoria de trabajo en el almacén donde el autómata guarda todo y cuanto se necesita para ejecutar la tarea de control, que vienen siendo las siguientes: datos de proceso. En esta las señales de planta y entradas y salidas, y las variables internas de bit y de palabra, datos alfanuméricos y constantes. El otro bloque es los datos de control, instrucciones del usuario, son las cuales se programan, y configuración del autómata, modo de funcionamiento, número de entradas y salidas conectadas, etc. En general, en toda la información, incluyendo el programa del usuario, está contenida en la memoria del semiconductor. Una memoria semiconductor es un dispositivo electrónico capaz de almacenar datos binarios, señales de niveles altos y bajos, unos y ceros, denominados bits, que pueden ser leídos posición a posición, bit a bit, o por bloques de 8 bytes o 16 por posiciones. La memoria ideal para el autómata debería ser simultáneamente rápida, pequeña y barata, y de bajo consumo. Pero como ninguna de las memorias del mercado reúne todas estas características, los autómatas combinan distintos tipos de ellas. Una clasificación de memorias, atendiendo a sus características de lectura y escritura, podrían ser las siguientes: la memoria de lectura, que sería la RAM; memoria de solo lectura, que no es programable, ROM; memoria de lectura; memoria de solo lectura, que es reprogramable y solo puede ser borrada con ultravioleta, que es la EPROM; y memoria solamente lectura, alterable por medio de eléctricos, que es la EEPROM. En este caso, la memoria de lectura y escritura RAM puede ser leída y modificada cuantas veces sea necesaria a través de los buses internos y de forma rápida, convenientes, con su relativamente baja densidad de integración, poca capacidad de almacenamiento y sobre todo un carácter volátil que provoca la pérdida de información cada vez que la tensión de alimentación es baja. La memoria RAM se utiliza principalmente como memoria de datos internos y únicamente como memoria de programa en caso de que pueda asegurarse el mantenimiento de los datos en una batería de exterior. La memoria de solo lectura no reprogramable, que en este caso es la ROM, no puede ser modificada de ninguna forma dentro del autómata. La memoria ROM se utiliza para almacenar el programa monitor, que contiene las siguientes rutinas incluidas por el fabricante, que serían la iniciación traspuesta de tensiones o reset, rutinas de test y de respuesta de error, intercambiando informaciones con unidades exteriores, lectura y escritura de interfaces de entrada y salida. Además, en este monitor puedes contener el intérprete del programa y del usuario si existe, en caso de que exista. El contenido de esta memoria no es accesible desde el exterior. La memoria reprogramable, que es la EEPROM, son memorias de solo lectura que pueden programarse con un circuito especial. Después de borrar su contenido, las lecturas de memoria son borradas con una luz ultravioleta que penetra en el chip a través de una ventana de cuarzo en su cara exterior.
En este caso obliga a su extracción del autómata y por tanto el procesamiento del usuario a las instrucciones del funcionamiento. Normalmente estas memorias se utilizan